Bienvenidos a todos, vamos a empezar. Bueno, me presento, yo soy Manuel Villascusa, soy psicólogo, terapeuta. Llevo muchos años especializado y dedicándome a la terapia con estados modificados de conciencia. Pertenezco a la asociación Eleusis, que es la que organiza estos eventos, en colaboración con Off Limits, que son los que gestionan este espacio tan bonito. Y la asociación Eleusis se dedica a promover conferencias, videoforums, eventos que tienen que ver con los estados modificados de conciencia y sus aplicaciones prácticas. Y desde un enfoque queremos lo más multidisciplinario posible. Esta noche tenemos la suerte de ser acompañados por don Freddy Arévalo, es de la etnia aymara, peruana, de Perú, y experto en chamanismo andino, amazónico, y también conocedor del Camino Rojo. Soy parte del Camino Rojo, claro, que es de la tradición de la Iglesia Nativa Americana. Y luego nos acompaña Juan González, de México, antropólogo, filósofo especializado en ciencias cognitivas y también con una larga historia de estudio de los estados modificados de conciencia. Esta noche lo que queremos hacer es abordar el tema de los estados modificados de conciencia desde tres perspectivas distintas, ¿no?, de la que cada uno somos un representante. Freddy Arévalo desde el aspecto tradicional, chamánico, Juan González desde la filosofía y las ciencias cognitivas, y yo desde el aspecto más psicoterapéutico, más de la psicología. Los estados modificados de conciencia se prestan a un estudio muy amplio desde muchas disciplinas, ¿no? Y cada vez se ve más claro la necesidad de ir abordando estos temas de una manera global, ¿no?, sin caer en las diferencias y en las fronteras que muchas veces se imponen artificialmente al saber. Entonces, la conferencia tendrá lugar así, vamos a ir hablando cada uno de nosotros para ir explicando nuestro trabajo, lo que hacemos, nuestra perspectiva. Luego haremos como una mesa redonda, o triangular en este caso, y luego una ronda de preguntas-respuestas, es decir, cuanto más interacción haya, mejor. Voy a empezar yo. Entonces, mi trayectoria empezó con mi primera toma de ayahuasca en el año 2000. Muchos de vosotros ya sabéis lo que es la ayahuasca. Para los que no lo sepan, es una poción psicoactiva usada en el chamanismo amazónico desde hace milenios, una manera tradicional de trabajar en el chamanismo amazónico y también en lo que se llama vegetalismo, que es las prácticas de los curanderos de todos los países alrededor del Amazonas, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador. A finales del siglo XX el uso de ayahuasca se ha ido extendiendo desde las zonas rurales a las zonas urbanas, en Brasil sobre todo, y desde ahí a Occidente, en varios ámbitos. Psicoterapeutas utilizándolos con varios tipos de problemáticas, y también varios movimientos espirituales, religiosos, lo que se ha dado también en llamar el neochamanismo. Es un enteógeno que ha cobrado mucha popularidad en Occidente en los últimos años. Mi trabajo con la ayahuasca empezó al interesarme por una iglesia, un culto religioso sincrético de origen brasileño que se llama el Santo Daime. Es una asociación religiosa sincrética que une varias creencias. De base son católicos,
cristianos, mejor dicho, es decir, creen en Jesucristo, en la Virgen María, y también tienen parte de animismo africano, creen en la posesión de los espíritus, como el candomblé, o el umbanda, el vudú, y también han adoptado del chamanismo amazónico el uso de ayahuasca, de esta poción psicoactiva. Realizan ceremonias que pueden ir de pocas decenas a varios centenares de participantes y usan la ayahuasca como sacramento, es decir, que la beben y realizan estas ceremonias donde durante horas cantan himnos a Jesucristo, a la Virgen María, en un estado pues, místico, es decir, suelen tener visiones. Mi interés hacia ellos era ver si esta participación en los rituales podía tener algún efecto terapéutico para los participantes. Y para eso realicé una serie de entrevistas en profundidad a varios participantes del Santo Daime en Londres, en Inglaterra, y uno de los aspectos más interesantes fue que muchos de ellos venían de historias personales de drogadicción, de dificultades en inserción social, que se habían resuelto a raíz del consumo ritual de ayahuasca. La ayahuasca, aunque algunas personas la puedan confundir con una droga, desgraciadamente en Occidente tenemos este concepto de drogas como todo lo que puede alterar nuestro estado ordinario de conciencia, pues ya se considera una droga y generalmente se considera con cierta sospecha, ¿no? Es decir, que si altera el estado ordinario, eso no debe ser bueno y probablemente debe ser ilegal. Al contrario, la ayahuasca no es una sustancia que cree en ninguna problemática, es decir, no causa adicción, no crea tolerancia, y el consumo, cuando es de forma ritual, suele ser muy ordenado, es decir, suele ser de 1 o de 2 veces al mes, no se transforma en un consumo compulsivo. Eso en el estudio vi que resultaba de ayuda a personas que tenían dificultad con el consumo compulsivo de sustancias, es decir, que la modificación de conciencia la realizaban cotidianamente y de manera patológica, es decir, de manera impulsiva, compulsiva, sin tener elección sobre si consumir o no, y con consecuencias negativas en su salud, en su trabajo, en sus relaciones sociales. Y lo que fui viendo es que el hecho de empezar a aprender a tomar ayahuasca de una manera ritual y de una manera más, pues eso, con una estructura alrededor, era como un aprendizaje de cómo utilizar una sustancia. Es decir, que ya no se volvía tan compulsivo el consumo, sino que se volvía algo ordenado. Y eso en sí era parte del aprendizaje que permitía a estas personas lograr liberarse de las adicciones que les aquejaban. Entonces, a raíz de este estudio, entré en contacto con otros psiquiatras o psicólogos interesados en estas propiedades de la ayahuasca y participé en este proyecto que se puede ver ahí. Si alguien pudiese apagar las luces estas de justo detrás para que se pudiera ver mejor. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué es el...? No tanto, por favor. Estas si las podéis dejar Estas, perfecto. Muchísimas gracias, perfecto. Es el Centro IDEA, que es el Instituto de Neuropsicología Amazónica Aplicada. Es un centro dirigido por un psiquiatra de Barcelona que tiene un centro de tratamiento de toxicodependientes en Barcelona y ha abierto como una especie de sucursal en la jungla brasileña, la jungla amazónica de Brasil. Y ahí a los casos más difíciles les lleva para seguir un tratamiento intensivo con tomas de ayahuasca.
El tratamiento consiste en varios meses de retiro en la jungla. Es un centro que está, bueno, hace falta como unos 3 días para llegar ahí. Está a un día de canoa del centro habitado más cercano, y es un centro que nada, es carreteras de tierra, está muy alejado. Y el tratamiento consiste en sesiones semanales de ayahuasca y un entrenamiento diario en varias técnicas que desarrollan lo que en inglés se llama awareness, que sería como el darse cuenta en español. No hay una traducción exacta, pero sería como la conciencia de sí mismo, la conciencia del cuerpo, ¿no? Estas técnicas pues, son meditación, yoga, respiración consciente, también el trabajo diario de manutención. Es un centro en medio de la jungla, entonces requiere mucho trabajo para ser mantenido en buenas condiciones. Y en ese centro estuvimos trabajando, bueno, sigue el centro abierto, muchos de los que formamos parte de la asociación Eleusis hemos participado en él, y sigue siendo un proyecto muy interesante y muy prometedor. Los resultados han sido óptimos. He traído algunas fotos. Es como un claro en medio de la jungla. Es decir, la jungla es muy densa y de vez en cuando pues hay como algunos claros, bueno, también se hacen cortando árboles. Entonces, el programa consiste por la mañana, al amanecer, 2 horas de yoga y meditación. El objetivo es desarrollar la conciencia corporal. Uno de los problemas de los toxicómanos, sobre todo los que tienen problemas con opiáceos, es la anestesia del cuerpo, ¿no? La anestesia de las emociones, el alejarse del propio cuerpo y de la propia conciencia. Con este entrenamiento lo que se intenta es recuperar esa conexión con la sensación vivida del cuerpo y también de la propia mente. Es decir, todo el esfuerzo que se ha hecho para alejarse de eso se invierte y se dedica una disciplina diaria a recuperar esa conexión. El resto del día se trabaja. La jungla está viva y se expande continuamente. Para mantener el claro hace falta estar continuamente cortando hierbas. El trabajo de manutención es muy duro y es parte también del tratamiento, estar cuidando el centro donde vivimos. Eso también desarrolla sentido de la responsabilidad, el sentido de que si no se trabaja pues se pagan las consecuencias inmediatamente, porque ya donde se vive pues se vuelve menos vivible. El habituarse a una rutina, a un trabajo diario, el habituarse a realizar un esfuerzo. Ese es un enfoque que se usa mucho en el tratamiento de adicciones también, el colocar a los adictos en situaciones pues algo duras, ¿no?, de supervivencia. Hay otro programa que, por ejemplo, hacen travesías a través del Atlántico en barcos de vela, en donde también hace falta trabajar para que eso funcione. Aquí en la jungla también, si no trabajamos todos, eso no funciona. Y luego, una vez por semana, se hacen sesiones de ayahuasca. Por favor, apagar los móviles, ¿vale? Gracias. Otra cosa buena de ese centro es que, claro, no hay cobertura. Entonces, estamos todos completamente... Bueno, es como... Mi sensación era como bajar a las profundidades, era como hacer submarinismo a lo profundo. Bajábamos a un sitio donde la realidad a la que estábamos acostumbrados estaba muy lejos. Luego, claro, imposible encontrar un camello, estaban a 3.000 kilómetros de distancia, así que también eso ayudaba. Y también para los que venían, los usuarios, pues muchos a los 2 días, a los 3 días te decían, bueno, pues no me gusta, me quiero ir de aquí. Es decir, el tratamiento me parece muy duro y me quiero largar. Y bueno, no se les retenía, pero se les daba un machete y le decía, mira, Barcelona está para ahí. Tú mismo. Pero muy eficaz, no se fue nadie.
Entonces, las sesiones son en círculo, en este espacio. Y bueno, son sesiones circulares. El enfoque es lo que se ha ido llamando psiconáutico, es decir, que recoge lo que son las tradiciones chamánicas, ¿no? Se hace de noche, se hace en círculo, se crea un inicio del ritual, un final, se crea como un pequeño altarcillo en medio, pero es como la mínima expresión de un ritual, ¿no? El resto del ritual pues no tiene connotaciones religiosas o abiertamente espirituales, se deja a la persona que atraviese lo mejor posible la experiencia, siempre estando ahí, ofreciendo apoyo cuando es necesario. Y se guía también a través de música. Es la música la que va dirigiendo la sesión. Entonces, son sesiones que suelen durar 5 o 6 horas, pueden darse varias tomas durante la sesión, y la ayahuasca tiene este efecto purgante, vomitivo, que es experimentado como de limpieza interior. Generalmente las personas cuando experimentan ese vomitar sienten que se están liberando de algo que tienen dentro. En el caso de los toxicómanos, muchas veces sienten como que están echando fuera los residuos tóxicos de todo lo que se han ido metiendo, y no solo a nivel ya orgánico, a nivel de lo que se han metido, sino también de las relaciones dañinas que han tenido hacia ellos mismos, hacia los demás. Es un proceso de limpieza, ¿no? Al día siguiente se hace lo que es la fase de integración. Se dibuja la experiencia, se simboliza, y con esos símbolos, pues luego con los terapeutas se discute, se ve qué ha pasado, se le da una interpretación, se encuentra respuesta a las preguntas: ¿y ahora qué? ¿Qué es el paso siguiente? ¿De qué manera lo que he vivido anoche me puede ayudar en mi vida y me puede ayudar en la resolución de mi problema con las drogas? Esto también es parte del tratamiento, lo mencionaré brevemente, se llama la vacuna de la rana. Se aplica el veneno de una rana, se llama Philomedusa bicolor, una rana muy venenosa. Se queman o con un cigarrillo o con un palito ardiente en el brazo de los pacientes 7 o 8 quemaduras, se raspa, se quedan como 8 circulitos donde están en contacto en la sangre con el exterior, y se pone el veneno encima de cada heridita. El efecto es, a los pocos segundos, pues es como una agonía, digamos. La persona cree que se va a morir. Por el momento no se ha muerto nadie, es decir, es bastante seguro, pero la experiencia es de muerte. Esto en Amazon, los indios amazónicos lo usan para antes de ir a cazar o antes de ir a guerrear. Es algo que les hace sentir más fuerzas, ¿no? Se está viendo que estimula también el sistema inmunitario. Los que lo usan con frecuencia se tienden a enfermar menos, y esto es también parte del tratamiento. Bueno, lo que vimos en el trabajo en IDEA es que las sesiones con los toxicómanos se distinguían entre las primeras sesiones, que solían ser más catárticas, más de vomitar mucho, de confrontarse con contenidos internos de conflicto, pues mucha culpa, por ejemplo, o entrar en contacto con un vacío interior que se ha ido intentando llenar con las sustancias sin lograr llenarlo nunca, ¿no? Y el contenido emocional de esas primeras sesiones suele ser muy duro. Es como una toma de conciencia de dónde está la persona en ese momento. La ayahuasca, una de las cosas a las que puede ayudar es a dejar de engañarse a sí mismo. Es como si te pusieran un espejo delante. En el caso de los toxicómanos y de muchos otros problemas psicológicos, la base del problema es el autoengaño o la negación. Eso, la ayahuasca en las primeras sesiones ayuda a verse reflejado uno mismo. Y en el caso de haber muchos problemas
o de una conducta muy autodestructiva, como puede ser la de los toxicómanos, las primeras sesiones suelen ser muy dolorosas. Esas sesiones dolorosas y catárticas van desarrollándose y cada vez se van convirtiendo en sesiones más extáticas, es decir, que la persona va entrando en contacto con lo que se ha ido llamando por ejemplo, en la psicología transpersonal, el guía interior. Es la parte profunda nuestra donde podemos recibir intuiciones. La palabra intuición viene de enseñanza desde el interior, donde podemos recibir premoniciones, es la sabiduría interna. Entonces, de catárticas, las sesiones van yendo hacia sesiones más estáticas. Cuando las sesiones ya se convierten en estáticas, se puede decir que ha acabado el tratamiento y la persona puede volver. Luego es muy importante, en el momento de volver a entrar en el mismo entorno social, pues eso, que haya un seguimiento, no volver a frecuentar mismos círculos, que haya un trabajo de asimilación de lo que se ha aprendido. Entonces, este fue el trabajo terapéutico inicial. A raíz de eso, continuamos trabajando, siguiendo este modelo psiconáutico, que es un poco como el modelo tradicional, pero adaptado a lo que es Occidente, ¿no? Y a raíz de este trabajo continuado con ayahuasca, con occidentales, desarrollamos, bueno, estas son las experiencias catárticas. Bueno, de experiencias catárticas lo que no he mencionado es que muchas veces con la ayahuasca se tienen revisiones biográficas, es decir, se puede revivir escenas del pasado de una manera muy visual o muy vivida, sentida, y eso también ayuda a comprender el propio presente. Vale. A raíz del trabajo con occidentales, hicimos este trabajo de efectos subjetivos a corto plazo de tomas de ayahuasca, y esto la pregunta era a todas las personas que participaban en estas sesiones de ayahuasca es qué efecto había tenido la semana después, cuáles eran los efectos a corto plazo. Los resultados, reuniendo los grandes temas de lo que nos iban contando las personas que participaban, fueron primero aspectos físicos y sensoriales, es decir, la ayahuasca lo que suele producir después de la ceremonia es una intensificación de lo que son las sensaciones corporales. En los sentidos, el gusto, el olfato, el oído, el tacto, también las sensaciones internas, una mayor conexión con lo que son el sentido del propio cuerpo, ¿no? También los aspectos emocionales. Las emociones se intensifican en lo bueno y en lo malo, es decir, que se sienten más intensamente la dicha, la serenidad, la alegría, y también se pueden sentir más intensamente tristeza, ira, si sucede algo que la provoca. Es decir, hay una intensificación de las emociones y también de la capacidad de percibirlas, ¿no? Es como si se limpiasen con esta manera de trabajar la comunicación con uno mismo. Los aspectos cognitivos también. Uno se puede dar cuenta más de lo que está pensando y de los patrones del pensamiento. Se tiende también a desarrollar lo que se llama la conciencia testigo, es decir, esa conciencia que está más allá de los procesos de pensamiento. Una desidentificación con el discurso de pensamientos que suele producirse como un lenguaje interno, ¿no? Como esas voces que nos vamos diciendo a nosotros mismos, esto lo hice bien, esto lo hice mal, suelen ser voces a veces críticas. Pues eso hay como un trabajo de desidentificación, ¿no? Y se desarrolla más esa identificación con el yo testigo. También se ha visto una mejoría de las relaciones interpersonales, eso mucho a través del perdón, a través de la capacidad de perdonar. Parte también de esta intensificación de las emociones es una abertura del corazón, es decir, una capacidad de apreciar más a uno mismo y también a los demás, ¿no?
y eso permite pues, el mejorar las relaciones familiares o las relaciones con las personas que nos rodean. También los participantes mencionaron estados cumbre, la semana después de la toma. Estados cumbre es una terminología acuñada por Abraham Maslow en los años 60, estuvo a raíz de la psicología humanista y transpersonal, y son esos estados en los que uno se siente fundido con el entorno, es decir, uno se siente uno con todo, se siente lo que los deportistas llaman en estado de flujo, como que todo le sale bien, como esos estados no ordinarios de conciencia, que se pueden producir espontáneamente y que son como de máximo funcionamiento, ¿no? Es como la máxima expresión de nuestras potencialidades. También los participantes mencionaron el trabajo de reintegración a la realidad cotidiana, es decir, que esos efectos se iban disolviendo con la rutina del día a día y si uno no cultivaba esos estados, pues se iban perdiendo, no es algo que quede para siempre. Mencionaban también que si se iba cuidando esos estados pues con prácticas de atención hacia uno mismo, atención consciente o a la respiración, o algún tipo de meditación, algún tipo de ejercicio diario de atención a la conciencia, pues se podían ir manteniendo, pero que la tendencia, sin cultivarlo, es a ir difundiéndose, ir difuminándose. Desarrollo de recursos, es decir, el trabajo es eficaz a nivel psicoterapéutico porque ayuda a movilizar las capacidades de la persona, es decir, la capacidad de superar obstáculos, la capacidad de dedicarse con perseverancia al conseguir una meta, la capacidad de estar en contacto con las propias potencialidades. También se desarrolla esa conexión con el guía interno, digamos, la sabiduría interna, ¿no? Es un poco como acceder al saber del inconsciente. Y finalmente procesos de cambio, es decir, la conclusión de este estudio es que el trabajo con la ayahuasca es un catalizador de procesos de cambio, es como un acelerador de procesos, ¿no? Ayuda a avanzar en el proceso de crecimiento de cada persona. Bueno, yo he acabado aquí, somos 3, no querría quitar tiempo a los demás. Preguntas sobre esto vamos a dejarlas para más adelante. Paso la palabra a Freddy. Paso la palabra a Freddy Arévalo. ¿Quieres decir tú algo sobre Freddy, Juan, que llevas conocido mucho tiempo? Sí, bueno, para presentarlo. Buenas noches a todos. Es un honor y un placer para mí estar aquí esta noche con una audiencia tan numerosa. Y antes de hablar yo mismo quiero presentar a mi amigo y maestro Freddy Arévalo. Brevemente, porque habría muchas cosas que decir sobre él. Yo a Freddy lo conozco desde hace unos quizás 11, 12 años, no estoy seguro. Y Freddy es alguien que viene del Perú originalmente, en la frontera, en el área que está fronteriza con Bolivia y Ecuador. No, Bolivia y Chile. Perdón, Bolivia y Chile en Perú. Alguien pues que es de la tradición andina. Y es bueno de lo primero que a mí me saltó a los ojos, ¿no? Este sabor andino, digamos, de su carácter y de su enseñanza, que sin embargo se complementa o por lo menos no le quita nada al manejo de la tradición de la jungla amazónica. Ya nos habló Manuel de la ayahuasca, que es este brebaje amazónico, pero también hay que saber que en la parte andina se manejan otras plantas, otras medicinas, de lo cual también nos hablará seguramente Freddy. Entonces, a través de los años he visto cómo Freddy tiene esa capacidad de manejar distintas plantas, conocer la tradición de las plantas, que
pues que existen en su país, en su zona de nacimiento y crecimiento. Y junto con ello, y eso es algo que sí, también quiero insistir, junto con ello viene también no solamente la planta o el conocimiento de la planta, sino el conocimiento de una cultura, el conocimiento de una tradición, de la cual la planta es una parte visible, digamos. La parte que no es visible es justamente la parte, digamos, de la educación, de la formación, de la tradición, de la cultura, etcétera, que ha embebido Freddy. Después, Freddy, por diversas razones, salió de su país y afortunadamente pasó por México. Y bueno, tendrá también mucho que contar sobre ese encuentro México-Perú. Y junto con México también sus culturas y sus tradiciones, sus gentes, etcétera, que como saben ustedes también tenemos la fortuna de tener muchas plantas muy importantes, plantas maestras. Y finalmente su paso hacia los Estados Unidos, en donde reside actualmente, y aunque viaja mucho, Freddy vive en que es Illinois, ¿no? Wisconsin. En Wisconsin, en los Estados Unidos, allá donde hace mucho frío ahora. Y eso también le ha permitido acercarse a tradiciones también del norte, y específicamente a la tradición Lakota, del llamado Camino Rojo. Entonces tenemos en Freddy a alguien que nos trae la tradición del sur, tradición del centro, de Mesoamérica, y la tradición del norte de América. Entonces creo que es un muy buen representante digamos, lo que podría decir en un sentido amplio de la tradición americana, digamos, de las plantas maestras. Entonces, creo que lo combina muy bien. Yo mismo muchas veces, cuando lo observo en sus enseñanzas, trato de ver justamente cómo se pueden combinar óptimamente tradiciones sin caer en la fusión, ¿no?, que está muy de moda, o ha estado muy de moda en el llamado New Age, ¿no?, la nueva era, en donde justamente tenemos un poquito de todo y realmente nada con profundidad. Creo que en el caso de Freddy podemos llegar a profundizar en distintas tradiciones y de alguna manera, que tendrían que ustedes verla de primera mano, mezclarlas óptimamente. Entonces, pues es lo que puedo decir por el momento sobre Freddy, y le paso la palabra. Ok. Muchísimas gracias, Juan, Manuel. Es la tercera vez que vengo acá a España y me siento cada vez con más oportunidad de aprender. A Manuel decía, me siento bastante agradecido por esta oportunidad, porque aprendo y entonces ahora puedo enseñar con más propiedad, pero no en base a que haya leído algo, sino en base a una experiencia, ¿no? La experiencia de estar acá, conocer este pueblo, conocer esta gente. Es la primera vez que estoy así con un grupo de personas que me atienden con muchísima atención. Bueno, sí, me escuchan por allá, ¿verdad? ¿Nada? Hay que echar Bueno, les quiero decir que soy un sacerdote. Mi abuelo materno también fue un sacerdote, curandero, podemos decir, del pueblo, ¿no? En nuestra tradición, allá de los Andes, del pueblo Aymara, hay un pueblo pequeño que se llama el pueblo de los Cayaguayas. Lo pueden buscar ahí en los diccionarios, en las localidades, los ubican bien. Se le llama los cargadores de las plantas de medicina. Son como los farmacéuticos. O sea, son los farmacéuticos a quienes los curanderos les tienen mucho, ¿cómo se dice? Le tienen credibilidad, porque tienen conocimiento de las plantas. Y ellos viajan por todos los Andes, llevando las plantas. Y bueno, yo vengo de ese pueblo, traigo esa memoria, traigo esa tradición.
decirles que yo viví allá en la comunidad de los Cayaguayas, nací ahí, crecí ahí, soy de esa familia, no sé por cuántos siglos y siglos vive esa comunidad ahí. Y viví hasta los 13 años. En esos 13 años es como viene gran parte de mi aprendizaje y la energía que cargo viene de esa edad. Esto que ven acá son las hojas de coca, ¿sí? Están muy satanizadas por esto de la cocaína, pero en sí es otro tema hablar de la composición de la coca y de la cocaína. No voy a hablar de ello, ¿no? Pero sí de cómo este pueblo, su vida, su costumbre están muy ligadas a una planta. Por ejemplo, mi persona, a los 4 años, mi madre, mi abuela en especial, me puso una tarea de ser pastor, y fui pastor. Entonces, cuando un animal se perdía, eso era bien grave, no podía regresar a casa. Mi abuela, no sé, quizás hasta me destrozaba, ¿no? El animal tiene más valor que uno. Entonces, de muy niño, por la observación, uno comienza a aprender cómo puede tener el contacto con las hojas de coca. Por ejemplo, uno ve que alguien va a viajar, ¿no? Entonces agarran unas hojas de coca, la mastican, y según cómo sienten el sabor, dicen si el viaje va a estar bueno o va a estar así, etc. La hoja le va comunicando, la planta le va comunicando a uno cómo va a ser el viaje. Entonces sucedía que cuando se perdía un animal, lo que yo hacía era agarrar unas hojas de coca, veía con el sabor y con lo que se siente, con lo que la planta le comunica, entonces decía, la oveja o la cabra o el caballo o la vaca no se ha perdido, sino está por ahí perdida. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es la comunicación? ¿Cómo empieza la comunicación? Entonces así empieza esa costumbre, que es una costumbre rutinaria. Igual en una actividad social, llega alguien a decir, hey, compadre, comadre, lo primero que le lleva es un regalo de hojas de coca, es como un protocolo social, ¿sí? Es como un protocolo. Entonces, así las hojas de coca vienen a ser parte de la vida misma. Ok, eso es una parte. También, como, ¿cómo diría? Otra parte de la vida social. Por ejemplo, una pareja va a contraer matrimonio. Entonces van donde el ancianos que son expertos en dar consejos con las hojas de coca. Entonces le dice si esa combinación, esa unión le es favorable. Entonces el hombre o la mujer le echa las hojas de coca y dice cómo va a ser la unión, ¿no? Entonces la pareja toma la decisión si se casan o no se casan, ¿ok? Les voy a contar un ejemplo. Allá por los 80 en el Cusco, 90, empecé con un grupo de amigos a trabajar así con grupos con la finalidad de conservar, pasar este conocimiento a nueva gente, o formar nuevos líderes, ¿no? Y entonces llegamos a una comunidad y en ese tiempo estaba muy de moda el terrorismo y en Perú, Sendero Luminoso. Entonces, que lleguen unas personas foráneas a un lugar, la policía, todos estaban alertas, ¿no? Y nosotros llegamos, rentamos un lugar y tuvimos ahí un convivio como de un mes y no salíamos, pero el hecho de que hayamos llegado ahí, dicen, han llegado unos terroristas y tienen un cuartel por allá. Entonces, la gente le tenía mucho temor a los terroristas. Entonces, lo que hicieron fue ir donde una señora que lee las hojas de coca. Se fueron donde ella, que era como la jefa de la comunidad. Entonces la señora le dice, no son ningunos terroristas, son unos señores muy buenos. Es un señor que enseña a hacer caminos, y lo que está haciendo ahí está enseñando a hacer caminos,
Así le describió, es simbólicamente, ¿no? Y entonces fue todo en paz, todo el pueblo nos saludaba y todo fue una buena comunicación gracias a la persona. ¿Se dan cuenta? Entonces es un uso bien normal, cotidiano, allá en los pueblos del Ande. Ok, eso es la forma como se tiene esa comunicación con esta planta de la medicina. Ahora eso es uno, la otra parte es en la parte ritual. Con las hojas de coca nosotros tenemos el medio, la comunicación con el misterio. Ese gran misterio viene a ser parte de la Madre Tierra, el Padre Sol, el Creador, los espíritus de la naturaleza. Entonces las hojas de coca se vuelven portadoras de ese mensaje, de esa comunicación. Entonces el sacerdote, el chamán, es quien tiene la capacidad de ver a través de las hojas si ese mensaje fue bien recibido o cómo es que está circulando ese mensaje, ¿no? Para modificar un poco el ritual o las ofrendas, ¿ok? Eso es una parte. La otra parte es acerca de la ayahuasca. Este diseño es de la ayahuasca, del pueblo Shipibo. La cultura del Ande no es propiamente una cultura del Ande, decimos es andino-amazónico. La cultura inca es andino-amazónica. Esa es la cultura de los incas. O sea, ¿cómo es que da la conexión? Estas plantas no son del Ande, estas plantas son del Amazonas. Pero la gente del Ande es que nos maneja. Igual en la ayahuasca. Los maestros de la ayahuasca son los incas. ¿Los incas son del Ande o son del Amazonas? Son del Alto Amazonas. Y curanderos como del pueblo Cayaguaya se vuelven como los mejores mediadores o comunicadores entre los pueblos porque conocen la comunicación entre los pueblos del Bajo Amazonas y de los Andes y de la costa, de las zonas áridas de la costa. Bien, entonces, ¿cómo es que se da esa relación con el ayahuasca allá en los Andes? Es bien simple, señores. Los terapeutas siempre han existido. Es un misterio el origen de la enfermedad humana. Es un misterio también el por qué el ser humano es tan complejo. ¿Sí? Acá nuestro amigo Manuel nos hablaba de los poderes terapéuticos de la planta. Bien, ese es el uso que se le da. Quizá no se le explica en los términos que acá Manuel ha hecho, pero es lo mismo. Los curanderos visitan periódicamente al pueblo porque son llamados por gente, o sea, puedo decir, mi familia lo llama acá don Benito de allá de la Amazonía o otro curandero andino a que realice le llamamos sesión de ayahuasca para curar a la familia o curar la tierra o curar algo. Entonces la gente participa en esos rituales y se beneficia del beneficio del ritual. Disculpen si mi español es medio enredado, beneficia se beneficia. ¿Cómo dije? Con el beneficio. O reciben los beneficios de la planta, ¿sí? A través del ritual. El ritual, ¿quiénes lo cargan? Los rituales lo cargan unos hombres, mujeres que se llaman a sí mismos médicos sacerdotes. Ese es el nombre apropiado que nosotros tenemos quienes cargamos con estos rituales. Somos médicos en una parte, pero también somos sacerdotes. O sea, manejamos la parte terapéutica, pero también manejamos la parte espiritual. ¿Sí? Y entonces eso se conserva hasta hoy día. Entonces, no necesariamente uno tiene que ser del Amazonas para poder cargar el ayahuasca. No necesariamente, sino los curanderos ya cargan esa tradición, cargan esa memoria. Y esa tradición se pasa de generación en generación y así es como viaja el conocimiento. Hay otra planta que tenemos allá en los Andes, es el cactus del San Pedro. Quiero contarles esa historia muy simpática que quizá acá en España les va a agradar escuchar eso.
que cuando sus antepasados, allá por la Edad Media, llegaron a los Andes, vieron mucha gente que se iba en peregrinaciones a ciertos lugares a participar en rituales. Y bueno, los cronistas, que muchos de los cronistas eran personas, eran monjes, sí, misioneros. Entonces, ellos tomaban nota, su preocupación principal era describir cómo era la religión, la creencia o los rituales de los pueblos nativos. Entonces, preguntaban a esa gente, ¿y a dónde van? Pues vamos a ese ritual. ¿Y a hacer qué? A participar en un ritual. Y bueno, ¿y qué hacen tomando esa cosa? Y le decían, bueno, cuando tomamos nosotros ese brebaje, se abren las puertas del cielo. A lo que el monje cristiano decía, ¿esa planta abre la puerta del cielo? No. Quien abre la puerta del cielo es San Pedro. Los nativos, sí, San Pedro. Y bueno, se quedó así hasta ahora, San Pedro, ¿no? Tiempos más tarde, o sea, ya por la década del 80, en Perú, en todos los Andes, se ha dado un movimiento de recuperación de la identidad cultural. Entonces los chamanes, curanderos, médicos sacerdotes, comenzaron a utilizar, a manejar el nombre apropiado. Nombre apropiado en algunos pueblos es Huachuma, Ahuacoya, en otros pueblos le llamamos, en mi pueblo simplemente le llamamos Curi. Y esa planta se utiliza en la misma forma con fines curativos, así como lo describió Manuel. Y también en otra forma espiritual, en forma de ritual. Otra planta, o sea, en base a mi experiencia, ¿no? Es que en ciertas áreas también se manejan los hongos, pero el propósito, la finalidad, el objetivo es siempre el mismo, terapéutico y espiritual. ¿De cuándo viene esta tradición? Tiene un origen, así como nosotros en nuestra lengua occidental hablamos del génesis de la vida, el origen de esta tradición también viene del génesis de la vida en la tierra. Decimos nosotros del amanecer, del gran amanecer de la vida en la tierra. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Hace 5.000, 15.000 millones de años? No sé. Está difícil de decir cuánto, ¿no? Pero, o cuántos años, cuántos siglos, etc. La tradición viene de ahí. Por ejemplo, voy a hablarles un poquito del peyote, pero antes de hablarles un poco del peyote, les quiero hablar otro pedacito de mi vida, ¿ok? Eso fue hasta los 13 años. Posteriormente, a los 20 años, entré en una etapa de mucha rebeldía contra el sistema. Y entonces, es como conocí a un curandero de piel negra, de origen africano. Y empecé a conocer lo de las plantas. Y entonces él me invitó a trabajar con él y aprender de él. Y me dijo una cosa que siempre recuerdo. La primera conversación que tuve con él me dice: tú conoces, traes un conocimiento, pero debes quedarte conmigo para aprender, me dijo. Oh, wow. Y felizmente lo escuché al Señor. Se llamaba Don Alberto y lo seguí, le llamamos el hermano Alberto. Trabajé con él hasta que un día me fue preparando y terminó preparando como sacerdote de la Madre Tierra. Y entonces como que eso que yo traía de un niño, ahora lo recibía de otra forma, pero, ¿cómo les digo? Como una tarea, como un trabajo, ¿no? Al principio para mí era como un hobby. Oh, wow, está bonito esto, pero no, es algo que yo no me voy a dedicar en mi vida, ¿no? Pero tenía algo, una facilidad, ¿no? O sea,
para expresarme, para platicar, para hablar de las plantas, etcétera, etcétera, que no lo tenían el resto de mis amigos, que eran limeños o de la ciudad de Lima en su mayoría. Posteriormente, a fines del 80, principios del 90, por razones de cuestión de intercambio cultural norte-sur, y es otro tema muy largo también para hablar de ello, pero fue como respuesta a la festividad de Cristóbal Colón, al año de 1492. Los pueblos nativos deseaban también celebrar ese encuentro, algunos como pelea, otros en forma pacífica. Yo participé en otro movimiento, un movimiento cultural, que su mensaje era simplemente esto: queremos un lugar en la sociedad donde la gente nos pueda conocer. ¿Por qué? Porque quienes hablan de nosotros no somos nosotros. Pero hoy queremos tener la oportunidad, y en ese marco del año 1992 se quería dar esa oportunidad. Y entonces viajé a Estados Unidos a invitar a amigos nativos del norte para que vayan al sur y podamos celebrar un encuentro norte-sur. Y este evento sirvió para que yo llegue a conocer al peyote en México. Había leído a Carlos Castaneda y otros amigos mexicanos que llegaban a Perú y me hablaban del peyote. Y entonces, wow, cuando me hablaron del peyote, decía, ¿dónde está? ¿No? Y fui a conocer el peyote. Y entonces comencé a tener mi conexión con el peyote. Después viajé a Estados Unidos y conocí algo bien organizado, como es la Iglesia Nativa Americana, donde el peyote es el sacramento y los rituales se llevan en forma ordenada. También existe un sincretismo cristiano en ese ritual, y impactante, muy bello, y me invitaron a ser ministro de la Iglesia Nativa Americana. Ni sonso, ¿a qué se utiliza esa palabra? Ni sonso, ni tonto, para no rechazar esa oportunidad. Y entonces me dijeron, pero con la condición de que durante 4 años camines bajo nuestras alas. Y acepté. Eso significaba un aprendizaje, un entrenamiento, aprender de ellos. Y así estuve durante 4 años caminando, trabajando con ellos, como una manera de respeto, pero también de aprendizaje. Y durante ese tiempo empecé a conocer más la cultura del peyote. Y en ese tiempo también es como conocí a mi señora, y contraje matrimonio y trajimos hijos. Y eso fue una razón para quedarme en México temporalmente y trabajar también difundiendo la cultura del peyote, bajo la protección, bajo el diseño de la Iglesia Nativa Americana. Y bueno, ¿hay alguna diferencia entre el peyote, el ayahuasca, el San Pedro? No hay diferencia. En la perspectiva, en la forma como se los estoy presentando, o sea, espiritual y terapéutico. Y así es como esta tradición está viajando. Y es así como esta tradición otra vez, allá en México, en Sudamérica, está recuperando sus raíces y buscando su lugar dentro de la sociedad. Y el trabajo que he venido a hacer acá en Madrid tiene relación con ese trabajo cultural de buscarnos un lugar en la sociedad donde la gente pueda venir y nos pueda escuchar. Muchísimas gracias. Yo estudié filosofía y ciencias cognitivas. Me doctoré como tal, como filósofo y cognitólogo, y mi trabajo es sobre todo en relación a la cognición, a la percepción y a la conciencia.
Y entonces lo que quiero hacer brevemente es exponerles por qué en tanto que cognitólogo y filósofo me interesa este sendero de las plantas maestras. Para mí estas plantas, como bien lo ha dicho Manuel y también Freddy, nos permiten ciertas cuestiones. Para el filósofo interesado en el conocimiento, el problema de la conciencia es muy importante, y el del conocimiento, el de la cognición. Entonces, estos estados que permiten estas plantas abren a muchas posibilidades y a muchas cuestiones teóricas, pero también empíricas interesantes. Para mí, unas de ellas pueden sonar quizás un poco o demasiado abstractas, pero pienso que son importantes también de cubrir esa parte, al igual que la parte clínica, terapéutica, espiritual. También los antropólogos tienen que decir al respecto, los neurocientíficos, etc. A mí me interesa tres aspectos básicos, que es el análisis conceptual, también la parte de la investigación empírica y también la parte de la fenomenología. Y con esos tres aspectos yo trato de conceptualizar una teoría de la percepción y de la cognición adecuada. Para los filósofos, desde tiempo atrás, desde los griegos antiguos, pero en particular desde Descartes, han estado muy interesados por afirmar criterios de certeza en lo que toca al conocimiento. En las meditaciones de Descartes vemos que hay esta reflexión de Descartes pensando, haciendo, como dicen los filósofos, un experimento mental, preguntándose si la realidad percibida digamos, ¿cuál es el estatus de la realidad percibida? Se pregunta él, quizás es un sueño esto que estoy ahora experimentando. Quizás, dice él, la mesa sobre la cual escribo ahora y la vela que está aquí a mi lado, etcétera, no existen, ¿sí? Quizás, dice él, estoy dentro de un sueño. Entonces él se preocupa para justamente determinar cuál sería un criterio o cuáles serían los criterios epistemológicos para tener certeza sobre lo que sabemos o lo que conocemos. Entonces podemos hacer un paralelismo entre este cuestionamiento sobre los sueños en relación a los estados alucinógenos o alucinatorios. La relación de las plantas de poder, o de muchas de ellas, es que también se le conocen como alucinógenos. Y cuando empieza uno a indagar qué significa alucinógeno y si es apropiado o no el término, pues uno se topa con varias cuestiones, empezando por la definición misma de alucinógeno, que es la sustancia o aquella sustancia que induce alucinaciones. Por lo tanto, tenemos que tener en claro qué es una alucinación. Y si uno averigua eso, llega a la definición de un psiquiatra francés, que es la que más está difundida en la literatura, en el imaginario popular, pero también científico, incluyendo el manual del DSM-4 en su versión revisada y todo lo que usan los psiquiatras y los expertos de salud mental, que define la alucinación como una percepción falsa, como una percepción sin objeto, una percepción errónea, etc. El mismo término en latín significa la conciencia extraviada, la conciencia errada. Entonces, por un lado tenemos que estas plantas permiten curaciones de distintos tipos y entrar a estados que también se les llama visionarios, en los distintos sentidos que también presentó Manuel, y que por otro lado la definición oficial de estas sustancias es que producen percepciones falsas y percepciones erradas. Entonces como que no checa
una cosa con la otra, ¿no? Como que no cuadra, hay algo que no está bien. Entonces me empecé a interesar sobre esta cuestión para mi propia investigación, y a raíz de eso entonces yo he tratado de investigar en qué medida estas plantas pueden ser propiamente llamadas alucinógenos, según la definición clásica, o bien si debemos rechazarla o no. Al principio, para los que llegaron antes de que empezáramos, justo antes de que empezáramos a hablar aquí en el panel, puse ahí en la pantalla una cita de Charles Duhigg, quien experimentó con el peyote en los años 50 en Francia, y que con una prosa lúcida y muy, muy rica describe justamente esos estados modificados de conciencia gracias al peyote. Y bueno, lo que uno tiene es todo lo contrario de una percepción falsa, es absoluta lucidez, hasta el punto que el mismo Duhigg propone que no le llamemos alucinógenos al peyote, por lo menos, sino más bien lucidógenos. Entonces me pareció muy interesante esa propuesta, pero nuevamente teníamos la corriente en contra. Entonces mi trabajo consiste a nivel del análisis conceptual en indagar este tipo de cosas. Los conceptos que manejamos, ¿no?, pueden sostenerse como tal o no. Eso me ha llevado, por ejemplo, a establecer distinciones dentro del mismo término de alucinación. No es lo mismo, por ejemplo, un estado modificado, por lo menos desde el punto de vista cognitivo o perceptivo, por el LSD, que por el ayahuasca, por ejemplo, o la salvia divinorum, ¿no?, o por el yopo. Cada una de estas plantas tiene su propia fenomenología, su propia manera de afectar perceptual y cognitivamente al psiquismo. Y entonces he podido como detallar el término de alucinación de tal manera que cuando hablemos de alucinógenos o de alucinaciones podamos con más precisión saber a qué nos referimos. Y para eso tenemos que hacer un análisis conceptual propio de los filósofos, pero también un estudio fenomenológico, quiere decir una especie de estudio de la experiencia propia tal como se presenta, digamos, de primera mano, o como también dicen, a la primera persona. A mí me dirigió mi tesis un biólogo, originalmente biólogo, que después pasó a la epistemología y a la fenomenología y que falleció hace unos años, de Chile, Francisco Varela, quien trabajó la neurofenomenología, y que es un método científico para tratar de entender fenómenos cognitivos y la conciencia misma desde un ángulo fenomenológico a la primera persona, pero también neurocientífico a la tercera persona. Entonces eso me ha llevado también a mí a interesarme en las ciencias empíricas, como puede ser pues las neurociencias, pero también la psicología cognitiva, la misma antropología cognitiva y algunas otras disciplinas que tienen que ver con la cognición, con la conciencia y los estados modificados. Los estados modificados de conciencia son una fuente muy rica, pienso yo, para el filósofo desde estos tres aspectos de los que les hablo, porque si uno quiere, por lo menos en psicología del desarrollo, si uno quiere saber cómo trabajan, cómo funcionan los mecanismos, entonces cuando uno está en los estados, cuando uno estudia los estados modificados, los estados desviantes, como les llaman, eso ilumina los mecanismos normales, digamos, del funcionamiento del psiquismo. No es mi solo interés el estudio de la cognición y de la conciencia en tanto que científico o en tanto que filósofo, pero para mí la academia, y yo trabajo en la universidad en México, en el estado de Morelos, en la Universidad del Estado, eso es algo que me parece a mí importante en la teoría de la percepción, en la teoría de la cognición y en el estudio de la conciencia, pero también es una manera de, pienso yo,
iluminar un poco, echar un poco de luz sobre estos mitos que existen y que no solamente son parte del imaginario popular, porque les digo que en los manuales de psiquiatría o aquí en las legislaciones en contra de estas sustancias psicoactivas que desgraciadamente, pienso yo, muchas de ellas están en el Schedule 1, ¿no? Como clasificadas como sustancias completamente inútiles y nocivas. Eso me parece que es una injusticia porque desde el punto de vista científico las necesitamos para estudiar de manera muy fecunda, digamos, nuestras capacidades cognitivas, pero también desde el punto de vista terapéutico está demostrado, ¿no? Pienso ahora en la iboga, por ejemplo, sus capacidades terapéuticas, la ayahuasca, plantas que han demostrado tener esta capacidad de curación dentro de un ritual, dentro de una manera apropiada para ello. Entonces, hay muchos frentes, digamos, que se abren, desde mi punto de vista, para muchos frentes de interés, digamos, sobre estas plantas, sin pasar por alto tampoco la dimensión existencial, que muchas veces a los filósofos se nos acusa de quedarnos en las nubes, allá en las abstracciones, pero no creo, o sea, no es cierto, por lo menos de todos los filósofos. Hay filósofos, entre los cuales yo me cuento, por lo menos me considero, que consideramos que no solamente es el pensamiento el negocio del filósofo, sino también la acción y la conexión entre ambas. Entonces, la dimensión existencial, justamente ahí es donde surge, ¿no? Entonces, yo no creo que la presentación de la filosofía estará completa sin incluir esta dimensión existencial de la misma. Por lo tanto, también me incluyo, digamos, como persona que muchas veces se encuentra aquí en este mundo, de pronto sin entender bien qué está sucediendo, ¿no? Como decía Freddy, de pronto puesto a veces brutalmente de cara a ese gran misterio, ¿no? Del que nos habla. Y bueno, son experiencias que no solamente las plantas pueden inducir, sino puede ser un accidente grave, una experiencia cercana a la muerte, puede ser la muerte de alguien querido, puede ser una enfermedad grave. Ese tipo de cuestiones nos confrontan como seres humanos que tenemos una vida, una responsabilidad, y en ese sentido también me parece que estas plantas maestras, sagradas también se les llama, nos pueden ayudar mucho, y es un universo, es algo que abre a algo, pues también le llaman el gran infinito, ¿no? Entonces, pues quiero terminar aquí con esto, para pasar después quizás a la discusión y a los comentarios, preguntas, no sé, agradeciéndoles por su escucha. Bueno, visto el horario, yo diría de empezar ya con preguntas y intercambio entre todos. Primero. Me gustaría que si pudieras hablarnos un poco más del Camino Rojo, que lo has enfocado un poquito, muy hermoso. El Camino Rojo, el ritual, estuve hace poco en Nuevo México y estuve a punto de participar en el ritual, pero me dijeron que había que cantar o saberse una serie de canciones, o sea que no es tan fácil llegar a un rito con la expresión latinoamericana. Me gustaría si pudieras... El Camino Rojo es todo el camino que acá él lo mencionó, dijo el sendero de las plantas. En otras palabras podemos decir, es el sendero o el camino espiritual de los pueblos indígenas de América, porque están relacionados con las plantas. A veces uno se concentra en decir algo y se olvida partes importantes, pero gracias por hacerme recordar. Por ejemplo, en el caso del peyote, ¿no? El peyote, así como en la iglesia del Santo Daime, se le llama sacramento, es un sacramento. Bueno, y en los rituales, el médico sacerdote
siempre entre sus cantos trae la historia de la planta. Cómo es que el primer curandero, o cómo es que el peyote llegó a su pueblo. Ahí a través del canto ellos cuentan cómo un grupo de cazadores del venado se encontraron con un venado azul, y en el momento que ellos querían cazar al venado azul, comenzó a correr, y cada huella que dejaba el venado era un peyote. Y en un momento vieron que el peyote saltó al aire y comenzó a sembrar estrellas, y después más alto, y vieron que todas las estrellas de la Vía Láctea eran las huellas de ese venado azul. Bueno, cuando esa gente, esos primitivos podemos decir, bajaron a la realidad y dijeron, wow, y esta visión, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a comer? Se nos fue el venado. Vieron en el suelo las marcas y dijeron, wow, están deliciosos, parecen tomates. Los comieron y la planta les comenzó a hablar. Y la planta les comenzó a decir cómo deberían vivir en familia, cómo reconocer cuál planta es comestible, cuál es tóxica, y después hablarles de quiénes son ellos. Escuchen eso, de lo que acá Juan decía, hablarles de quiénes eran ellos. O sea, les traía conocimiento. Y después les enseñó cómo conservar esta tradición. Les dijo, en la próxima oportunidad para comer el peyote, ya siéntense en círculo ante un fuego y denle el honor al más anciano, al más sabio de la comunidad, para que pueda pasar el peyote. Y así en cada reunión ellos cantan esa historia, ¿ok? Cantan esa historia. Allá un poco más al norte, en el pueblo Siux, también vemos eso de la planta. Se lo habrán visto en películas, etcétera. Se llama la pipa y se le pone tabaco y se fuma. Okay. El tabaco en esos pueblos del norte también juega el mismo rol de ser el maestro. El tabaco enseña al pueblo y le enseña cómo vivir. Y no solamente eso, le deja rituales. Y esos rituales de ese tiempo, de ese Génesis, cuando el ser humano se comunicaba y hablaba como persona con las plantas, se conserva esa tradición. Entonces a eso se le llama camino rojo, no a los cantos, al camino rojo. Y en muchos de los cantos se cuentan historias, pero hay una parte de esos cantos que son como historias y otros cantos son de tipo terapéutico. En los cantos que se trae así como historia viene el conocimiento, se le enseña al ser humano quién es. Y lo bonito ahora de lo que sucede allá en la iglesia nativa americana del peyote es el sincretismo con el cristianismo, al llamar sacramento al peyote, y también el hecho de que el ministro en un momento toma una pausa y habla. Acá Juan, por ejemplo, ha estado así en una ceremonia de sincretismo cristiano, en la cual el ministro sacaba una pequeña Biblia y leía, daba un mensaje. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, y hay muchos cantos todavía del peyote en el cual se le canta a Cristo, ¿no? Y bueno, esa parte bonita es interesante, es cuando el ministro da un mensaje, ahí da conocimiento, se vuelve el maestro. Y nosotros necesitamos conocimiento, ¿sí? Es como que el ritual ha viajado a través del tiempo hasta ahora, un momento en que en este tiempo se sincroniza con los tiempos modernos, contemporáneos, y se vuelve asequible a todas las lenguas, a todas las mentalidades, bien al indígena que mantiene su memoria, su conocimiento, y bien a la gente de la ciudad que desconoce esto, pero que va con mucho deseo de aprender, ¿no?
¿Ok? Ok, gracias. Me ha permitido complementar lo que había querido mencionar. Dígame. Mire, Juan lo explicó en otros términos, dijo, fenomenología le llamaste. O sea, el peyote, el ayahuasca, el San Pedro, el yopo, los hongos, tienen diferente efecto, pero los resultados son los mismos. O sea, el médico sacerdote llega al mismo resultado. ¿Cómo se llama la otra planta? ¿Africana? Iboga. Iboga, igual. O sea, chamán le llamamos, llegan a los mismos resultados. La diferencia ahora es que lo podrán percibir con mi persona. Sé comunicarme, ¿sí? Puedo comunicarme con ustedes. Nuestros ancianos tienen ese problema de comunicación con la gente de la cultura occidental. Términos como los que utiliza Juan, podemos ir a un auditorio académico y no lo comprenden así. Vamos a un auditorio legal, también nos los entienden así. Y vamos a un auditorio de cuestiones políticas, religiosas, nos entienden así, pero podemos comunicarnos, se llama conocimiento. Hablando en términos médicos también o terapéuticos, nos podemos entender. Ustedes van donde un anciano, donde un sabio, pues, ¿qué? Me dice, yo no sé, ¿por qué no le preguntas a él? Te dice. Pero sí te enseñan eso caminando, ¿no? Caminando, pero no así como en este estilo que podemos venir en un auditorio y sintetizarlo todo y serlo asequible a una comunicación, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, se ha visto que el estado cumbre al que se llega con las distintas plantas es el mismo. Digamos que es el estado, pues, de disolución de las barreras del yo, la experiencia de estar unido con el todo, la inefabilidad, la dificultad de expresar en palabras lo que se ha vivido, la sensación de certeza de lo que se está viviendo, como de realidad trascendente. Hay varios puntos que son la conjunción de los opuestos también, son comunes a todas las experiencias cumbre que se experimentan con estas distintas plantas. Es decir, que ha dicho Freddy, los resultados son los mismos. Las maneras de llegar son algo distintas. El horario, las horas de duración, por ejemplo, el San Pedro dura mucho más que la ayahuasca, la iboga mucho más que el San Pedro. Tienen sus características, la ayahuasca es más vomitiva, la iboga, por ejemplo, tiene esta característica especial de quitar el síndrome de abstinencia a los toxicómanos, lo que la hace muy útil en el tratamiento de toxicomanías. Es decir, que tienen sus características, pero a donde van, digamos, a la cima es al mismo sitio. Sí. Y bueno, varias experiencias
Y también el efecto de catarsis, emocionales. Esos efectos también son idénticos en el caso del peyote que no conozco. En el caso de San Pedro, en el caso de otras plantas que sí. En el peyote hay efectos vomitivos, en el ayahuasca también, en el San Pedro también, en lo que conozco de los hongos también, en el yopo también. Pero hay un detalle bien importante, es el médico sacerdote que conduce la ceremonia. Le voy a dar un ejemplo. Un día llegó allá a Perú un chamán brasilero que dice que conocía a todos los pueblos amazónicos, bien impactante hablando de él, y mis amigos, bueno, dijeron, ok, quería celebrar una ceremonia acá con los peruanos, quería compartir los cantos amazónicos de Brasil, oh wow, cómo no. Formaron el círculo, el chamán brasilero tomó el ayahuasca y lo primero que fue es caerse como un gusano y a botar espuma por la boca. Habían 70 personas. ¿Y quién controló ese caos? Señores, la policía, con ambulancias, se llevaron a todos, a los 70 se los llevaron en ambulancia, y en las primeras planas de los periódicos, de la prensa, brujos malditos. Ok, esa es una. ¿Dónde está el poder? Los policías decían, ¡hey! ¿Dónde está la droga? Busquen la droga por ahí. Entre ellos había un policía que era del Amazonas, vio la botella, olió, dijo, aquí no hay ninguna droga, simplemente un brujo lo jodió. O sea, el otro, ¿no? Un brujo lo jodió a todos. O sea, entre la práctica de los chamanes hay mucho la dualidad, o sea, que a alguien le ataca y el otro se defiende, ¿no? Mucho de la dualidad. Entonces, la interpretación de este amigo amazónico era que un brujo contrario lo jodió a todos, ¿no? ¿Eso es poder? Porque no más salió el ayahuasca para nada. O sea, aquí hay un hecho interesante, o sea, es la parte espiritual, el poder. Les puedo hablar muchísimas historias, ejemplos de poder, que si algunos han leído Carlos Castaneda, Carlos Castaneda habla un poquito de historia de poder, de así, que ¿eso a qué es? Eso depende del nivel de trabajo individual que tiene el médico sacerdote. En función a eso, las famosas diarreas y vómitos también. Una oportunidad una señora llegó, creo de Holanda, allá a un círculo en Estados Unidos, en el cual teníamos una ceremonia de ayahuasca, y me dice, oh, wow, y hay lugar donde uno puede vomitar, puede ir al baño en emergencia, somos tantos. Decía, y me contó su experiencia, decía, aquí no vas a vomitar ni vas a ir al baño. Y así no fue ni a vomitar ni fue al baño. Y en muchas ceremonias, igual de peyote, ceremonia de peyote, que el peyote ni lo quieren ver ni en sueño ni escuchar, porque han tenido experiencias horribles. Me estaba con una ceremonia con nosotros, como él dice, ¿dónde está esto? Pura belleza, pura paz, ¿no? ¿Dónde están esos estados de terror o de vómitos, diarreas, ¿no? Que son pues a veces insoportables, ¿no? ¿Cuál es? Igual del peyote, muchos comen peyote, una cuchara, el seco, el fresco, comen y después están guau. Viene un nativo huichol, a uno le da un peyote de este pedacito, y lo tiene una semana fuera. ¿Quién dura más, el ayahuasca, el ibogue o el San Pedro? Con uno así, una semana. ¿De qué depende entonces? ¿De la medicina o, como dicen en nuestro estilo, decimos, del rezo o del poder del chamán? No nos olvidemos del chamán, no solamente actúa la planta,
Es bien importante ese factor. A ver, señora. Hoy día hay muchas personas, sin ser chamanes, pero que conocen mucho, conocen bastante el manejo de las plantas, están ofreciendo los ceremonias de ayahuasca. Entonces, ¿de qué manera esto puede ser seguro para las personas que participamos o que participan en estas ceremonias? Si el chamán no es una persona, o ni siquiera el chamán, y no, o sea, si esta persona no va con una intención muy clara, o sea, puede haber, ¿qué puede haber? Pues yo digo a la buena fortuna, buena fortuna de tener un amigo como Juan o como Manuel, que son personas serias, que organizan eso, entonces uno puede confiar. O sea, es bueno confiar en la gente. Es como cuando alguien va a buscar trabajo, o sea, o un dentista. ¿No? ¿Sí? Sí, yo quiero añadir a eso, Sí. porque es algo que frecuentemente vuelve como cuestión, ¿no? ¿Cuáles son como las maneras para hacer un buen trabajo, digamos? ¿Cómo saber quién es un buen maestro, por ejemplo? Y como muchas otras cosas en la vida, yo creo que no hay una regla o un manual que puedas leer y que te dé esa garantía de que vas a hacer la selección correcta, digamos, de tu guía en la ceremonia o en tu camino. Pero es algo que es muy importante desarrollar. O sea, es muy importante, pienso yo, estar con la gente seria, gente capaz para hacer ese trabajo. Y ahí es como con la gente en general, yo diría, y como dice Freddy también, es una parte intuitiva. No estamos acostumbrados a desarrollar el olfato, por ejemplo, y es algo que hemos perdido mucho como animales modernos, urbanos, pero la intuición está muy ligada a esta idea de sentir, de oler la situación, de saber si te da buena espina, como decimos, ¿no? O no. Creo que por ahí empieza, pero no solamente es intuición, porque efectivamente hay gente que no es capaz o por lo menos no debería estar haciendo esas cosas. Entonces, para eso creo que también necesitamos el conocimiento. Y el conocimiento, sí hay literatura, sí hay manera de saber, como lo básico, ¿no? Del contexto, de inserción, de la manera como se llevan adelante las cosas, de manera que uno puede entonces ya comparar, ¿no?, lo que está establecido con lo que se propone. Entonces yo diría que es una mezcla, ¿no?, de esa intuición que te permite confiar, ¿no? Es como cualquier persona, como cualquier gente de la que te haces amigo, ¿no?, que en un principio no conoces y luego vas, ¿no? Ya hay gente que termina robándote, y hay gente que termina hasta el día que te mueres como un super amigo. Entonces creo que no hay receta mágica, pienso yo. Tenemos que utilizar nuestro sentido crítico, conocimiento, intuición y recomendaciones también. Eso es importante, las gentes que te van conectando con gente seria. Algo para la señora, ¿no? Pues es algo que también dije, ¿no? Pero quiero recalcar, es que cuando hablé del encuentro en 1992 fue porque queríamos buscar un lugar en la sociedad. Esa fue la preocupación de los ancianos. Buscar un lugar en la sociedad donde nosotros la gente pueda venir a nosotros y nosotros podemos responderle. Entonces, este trabajo, esta oportunidad que tengo acá de venir a esta ciudad, me da esa oportunidad, ¿no?, de poder hablar directamente. ¿Por qué? Porque soy un cargador de esta tradición. Como Juan dijo, wow, también del norte, sí, soy cargador de la tradición del norte también. Acá tengo esto, la chanupa. Soy cargador de esta tradición, soy un mensajero, soy un trabajador de la cultura de los pueblos indígenas de América. Entonces, nosotros estamos en ese trabajo para que, hay muchos que vienen y hablan a nombre de nosotros. No interesa la nacionalidad, pero vamos, o sea, hablan de nosotros, pero no son las personas indicadas para hablar de nosotros, porque simplemente no han tenido
ni la mínima preparación de entrenarse, de tener esa, ¿cómo diríamos? Una palabra, ¿eh? O sea, aceptar que no saben y aceptar que deben aprender. La humildad. Sí, sí, es. Sí. Bueno, también mencionar que los chamanes o también los psicoterapeutas, no hay un colegio profesional y tampoco me lo imagino, ¿no? ¿Quién decide quién es chamán o quién no? Y por un lado, mi impresión personal es que en esta sociedad está muy reglamentada y cada vez se reglamenta más. Y es un poco como si el ciudadano estuviese esperando de las instituciones que tomen el trabajo por él de decidir quién es válido, quién no es válido. Entonces, pues eso se sucede con los médicos, por ejemplo, con cualquier profesional que tiene que pertenecer, pues eso, a un colegio profesional. Yo también encuentro importante que la persona se guíe, pues más como lo que comentaba Juan, por recomendaciones de otras personas directas, por la experiencia personal, también por la intuición, es decir, tampoco hace falta reglamentar tanto. Luego, otra cosa que ha sucedido es que el uso de estas plantas se ha extendido muchísimo en los últimos años. Es decir, en Brasil el consumo de ayahuasca no chamánico, digamos, es de decenas de miles de personas, contando todas las iglesias sincréticas como el Santo Daime o todos los centros urbanos en el que se usa ayahuasca, que son personas que no han seguido un entrenamiento chamánico. Y eso yo creo que es lo mismo que con los terapeutas. Hay terapeutas que están muy bien formados y que tienen muy buena intención y que saben hacer su trabajo, y luego en el otro extremo pues hay auténticos charlatanes, bueno, hay hasta gente mala, es decir, hay gente que se aprovecha de los que se acercan y le hacen daño. Regular eso, pues yo lo veo muy difícil. Claro. Ajá. Ya. Lo que hay que hacer, claro. Creo que sería encasillado de las Sí. Hablaba más bien de reconocer Sí. a la persona que realmente puede ser válida haciendo esto, porque hay que entender a Freddy que es muy importante el chamán, tan importante casi como la planta, a la hora de los efectos en las personas o en el gusto. Sí. Entonces, creo que esto es el tema de la vida. Es decir, yo considero que un chamán, que todos podemos ser aguiladores de pueblos, en la ayahuasca hay muchos aguiladores de pueblos. El problema es si el chamán ha hecho aguietado en el monte, ha estado un suficiente número de veces y de años trabajando con piedras en el monte, no solo la ayahuasca, sino las plantas maestras para poder tener ese conocimiento y poder hacer esa función de sacerdote, que no es más que pasar al otro lado, a pasar al otro lado. Yo creo que la diferencia entre un buen y un chamán es el tema de la vida, simplemente. Y luego hay otra cosa que sí me gustaría añadir, es el tema del poder, el tema de las sustancias de las plantas del poder. Es decir, llega un momento en que, por la experiencia que tengo, y lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, empiezas a tomar la ayahuasca con un grupo y cuando pasa un determinado tiempo ese grupo se divide. Se crean los chamanes o los escritores. Eso a los ingredientes de la sustancia, a todas las sustancias, a nuestra cultura, ¿dónde está ahí? Bueno, es lo que suele suceder también en otros ámbitos. También en el ámbito de la terapia, pues el psicoanálisis, Freud creó el psicoanálisis y inmediatamente pues se hicieron ramificaciones. Y es lo que sucede, cada uno va adaptando su trabajo. Yo lo que querría comentar es mi experiencia personal en el centro terapéutico IDEA. No éramos los que llevábamos las sesiones, no éramos chamanes, no habíamos seguido una iniciación chamánica, teníamos mucha experiencia con la planta de muchos años y lo que ofrecíamos no seguía la cosmovisión chamánica, es decir, que no hablábamos de espíritus o de poderes, sino que creábamos un buen entorno, lo suficientemente seguro, para que los toxicómanos pasaran por la experiencia. Quiero añadir también que muchos toxicómanos no tenían ninguna gana de tomar con un chamán o con alguien del Santo Daime, por ejemplo, porque era gente que esa manera de ver el mundo
pues no pertenecía a su cultura. De quien ellos se fiaban era de un psicólogo. Y de lo que yo he visto en mi trabajo es que la sustancia es segura, en el sentido de que no hacía daño, y en muchos casos era de ayuda también. Ahora, también hay que contar que los terapeutas hemos seguido una formación de trabajar con gente, pues en cuestión de años y de trabajo equivalente también a la tradicional de los chamanes, es decir, pues 5 años de carrera, 4 años de psicoterapia, es decir, muchos años de dedicarse a trabajar con gente y a desarrollar una cualidad pues de abertura del corazón, de capacidad de vínculo, que imagino también que es la que desarrollan los curanderos en su trabajo con las personas. Es años y años y años de estar escuchando las dificultades de los demás y de estar ahí, de crear una presencia una presencia terapéutica. Encuentro que es importante también el adaptar estas plantas a nuestra cultura. Y si es posible también, pues tener muchísimo respeto a las tradiciones de donde vienen y en lo posible, pues acercarse a esas enseñanzas. Es también por estos motivos que invitamos a personas como Freddy a que vengan aquí a compartir. También, señora, quería volver más a lo mismo para decir que como también una, digamos, pequeña regla, como dicen, de pulgar, ¿no? En inglés, es como una relación con un psicoterapeuta. Creo que es importante que si uno se acerca a este camino con la persona que tenga ahí, se sienta uno bien, en confianza, y que se siga sintiendo bien en este camino. No quiere decir que sea fácil siempre el camino, pero que se sienta uno en buenas manos. Es importante porque en cuanto uno algo no le checa, etcétera, es importante movilizar su sentido crítico y decir, no sé algo, pero no me siento bien. Y eso es muy importante. Como regla general pienso que es un caminito, y entre más vas avanzando y más te va checando y sigues ahí, y sigues ahí, y sigues ahí. Pero en cuanto algo no está bien, es importante tener esa capacidad de decir, algo, y a lo mejor a veces no se puede explicar, pero es importante reconocerlo, ¿no? Y tener muy claro la posibilidad de marcha atrás o cambiar de dirección. Yo sobre este tema sí me gustaría comentar, ¿no? Sí, sobre este tema del reconocimiento de entornos chamánicos y demás, ¿no? Que sí que me gustaría comentar que, claro, en principio la palabra chamán es una palabra que es siberiana, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con las tradiciones amerindias, ni indígenas americanas, ni nada. Entonces, un uso demasiado excesivo de esta palabra en principio es raro. Ojo, otra cosa es que, como se ha impuesto desde el ámbito de la antropología, se tiende a usar más. Pero, por ejemplo, yo en los ámbitos más indígenas o nativos siempre he escuchado hablar o de hombres medicina o de sacerdotes médicos. Pero un supuesto representante de una tradición nativa que se pasara el día hablando de chamanismo sería algo raro. ¿Y por qué? Porque, claro, en todos estos temas tenemos siempre, desde mi punto de vista es muy importante, deslindar los típicos entornos de nueva era, en que se mezcla todo de la manera más delirante y más superficial de lo que son auténticas tradiciones que responden a líneas tradicionales absolutamente milenarias, ¿no? Que es donde se vienen a formar estos hombres de medicina. Entonces, claro, si tú ves un ambiente en que ves una línea tradicional mínimamente seria que responde a un contexto cultural milenario y secular, pues ahí sí que puede haber una sabiduría, digamos, sobre las plantas maestras. Si te encuentras el típico ambiente que anda por ahí por todas partes hoy en día, de nueva era, en que se mezclan 50.000 cosas de la forma más destornillante, pues desde luego eso es muy mala nota, ¿sabes? O sea, siempre tiene que haber una transmisión, ¿no? Y que el hombre medicina o el sacerdote haya sido reconocido en un contexto tradicional concreto. Si se carece de eso, pues, bueno, es lo que pasa ahora con todos los ámbitos de la nueva era, que antes ha criticado Juan, vamos. Nos queda muy poco tiempo, así que una última pregunta, si la hay. Aquí no se trata si es un chamán, terapeuta, por lo menos por mi experiencia, sencillamente saber para qué tocas, para qué, el objetivo que tienes, si es superar un problema material o una experiencia mística, tener una experiencia mística, pero sencillamente es estar aquí. Y no sé si se conoce un chamán, o se conoce un terapeuta,
pero sencillamente es probar si la persona te da confianza o no te da confianza. Si te da confianza, bien. Si no te da confianza, cambias. No se puede saber a priori. Bueno, con un poquito de filtro sí, pero luego es elegir cada uno de ellos. Si es sanar, si es terapeuta, si lo tiene que ser. Una última pregunta. La experiencia personal del objetivo que se tiene. Es fundamental el objetivo. Quería preguntar nada más, si aparte del chamán, hay ese grupo que influye y también el momento, si es la luna llena, todo eso influye o no, solo es el chamán. El chamán es un factor bien importante, le estoy hablando de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Bien importante, puede enfermar a las personas también, bien importante, o sea, no solamente en la ceremonia, sino antes y después de la ceremonia, la conducta del chamán. ¿Qué individuo es? ¿No? ¿Transparente? ¿O simplemente alguien que sabe hacer un buen show, una buena presentación? ¿No? Para mí eso es sumamente importante en la persona. ¿Cómo es uno en su vida diaria? ¿Qué persona es? Como él decía, un término que él decía, ok, el pensamiento, pero también la acción, ¿sí? Esto, la medicina nos sirve para explorar a nivel de pensamiento, a nivel de espíritu, ¿no? Pero, ok, vamos ahora a la acción, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué promuevo? ¿Qué promuevo? Que esta persona lleva 3, 4 años tomando ayahuasca conmigo, pero ¿qué hace después la persona en su vida diaria? O sea, acá él habló, algún término que tú dijiste de sincronización con la realidad o un término que estaba ahí. Lo de la realidad cotidiana, el volver otra vez a la realidad cotidiana. Pero hablaste, reintegración. Sí, reintegración, pero hablaste de otro término también, o sea, que lo mejora, o sea, mejora al individuo, lo hace, en todas las palabras lo enriquece. Ajá. Si puede ser un panadero, a través del pan que hace él, manda poder. Ajá. O sea, incorpora toda su energía. Puede ser un carpintero, puede ser un constructor de casas, no interesa, no necesita ser chamán, pero esa persona en la actividad diaria que utilice incorpora ese conocimiento, ese poder, ¿no? Entonces se mejora. Lo que queremos es eso, es una mejor humanidad, es un mejor futuro para la humanidad, para la tierra, ¿no? Entonces ese es nuestro objetivo. Estamos recién desde el año 1992 empezando este trabajo. Antes del 92, antes del 90, esto era cerrado. Cerrado, como no se imaginan, cerrado, ¿no? Pero ahora se está abriendo. Los mismos nativos ven la necesidad de abrirse porque ya no pueden vivir solos. Estamos en otro tiempo, entonces necesitamos personas como Juan, como Manuel, o sea, que tienen conocimiento, que saben incorporar estas herramientas antiguas en esta nueva tecnología, por decir, ¿no? Que necesitamos en estos tiempos contemporáneos, ¿verdad? Una pregunta, Freddy. ¿Esa abertura fue algo que ha sucedido espontáneamente entre todos los que tenían esa tradición y que se han ido abriendo? ¿O ha sido algo que no, ha sido es una profecía? Es una profecía. Sí, es una profecía. Nos podríamos renovar un par de horas más a hablar. ¿Podrías decir un poquito de eso? Solo un poco. Ok, mire, le voy a hablar así en poquitas palabras, ¿no? De esta profecía. No es particular de un solo pueblo, pero en un pueblo hay un poco, y en otro pueblo hay otro poco, y en otro pueblo hay otro poco, ¿no? Pero es el tiempo. Allá en el pueblo inca, hablamos del calendario del Pachacútec, que es un calendario de 500 años, ¿sí? 500 años. Cada 500 años dicen hay un nuevo cambio. Allá por el año 92, coincidentemente con los 500 años de la llegada de Colón a América, se empezó el 10º Pachacútec.
¿Y cuál era la energía que traía el 10º Pachacútec? El mestizaje cultural. Les pregunto, ¿hubo mestizaje cultural antes de eso? No. Puro monopolio. O eres musulmán, o eres cristiano, o nada, ¿no? Entonces, nunca hubo comunicación, nunca hubo mestizaje con la cultura indígena de América. Lo que está haciendo él es parte de ese mestizaje cultural. Lo que está haciendo él a nivel académico igual, pero antes de eso no había. Allá los peruanos teníamos vergüenza de ir a un ritual y cuidamos que nadie nos viera para ir a un ritual. Yo lo viví eso en carne propia. Ajá. Bueno, ¿qué sucedió en el 9º Pachacútec, 500 años antes? América se convirtió en un crisol. Pueblos de todos los rincones de la tierra llegaron allá para mezclarse, se dio un mestizaje étnico. ¿Sí? Se rompieron esas barreras. Y el año 92, inclusive 90 por ahí, se cortó de la última constitución donde existía el racismo, como es en Sudáfrica, fue sacado, igual en Australia. Ahora viene el mestizaje, el sincretismo cultural, ¿no? Eso es lo que viene ahora. Ok, dicen cuando se llega acá 500 años, no van a existir fronteras y se va a llegar a un equilibrio entre la gente loca y la gente equilibrada. O sea, va a volver la armonía en la tierra, se va a poder coexistir, se va a convivir en eso. Y el fenómeno ecológico que está surgiendo ahora, del consumo de sustancias orgánicas, jabones orgánicos, desechos orgánicos, es parte de esa búsqueda de esa armonía, y en 500 años se va a llegar a ello. Ok, para ser breve, en otra profecía, ahí en el norte hay una profecía del pueblo Ojibwe, que habita en los lagos de Michigan, lago superior de Canadá y Estados Unidos. Este pueblo tiene una profecía de muchísimos años que se pierde ahí en su génesis, en que el pueblo vivía en continuas guerras y luchas, así que llegan 7 profetas a ordenar al pueblo. Cada profeta trae un mensaje. Y ahí inclusive en el mensaje que cada profeta traía, les decía cómo su pueblo iba a desaparecer. Habla de la llegada del pueblo europeo a América, describen a los barcos que llegan a América y todo lo que iban a traer, ¿no? Y entonces, y dice un profeta, el 7º profeta, se levanta y dice: cuando se encienda el 7º fuego, será nuestro tiempo en que regresemos otra vez. ¿Cuál será la señal? Dicen, cuando 2 pueblos, 2 naciones bien grandes se comiencen a juntar y formen una sola nación. En América, ¿cuáles son esos 2 pueblos? Los únicos son los pueblos indígenas del norte y del sur. Porque existe otra vez esa comunicación. Y se levantó el 4º profeta, le dijo: y cuando los tambores de agua se vuelvan a escuchar otra vez. Y los tambores de agua son los tambores que ahorita la Iglesia Nativa Americana lleva por todas las ceremonias. Y otro pueblo, el pueblo Hopi, también tiene otra profecía, le llaman el cóndor y el águila. El pueblo Hopi dice que su gente estaba muy pesimista por lo que estaba sucediendo, por las epidemias y tanto, y no había futuro para ellos, ¿no? Entonces sus ancianos comenzaron a meditar, a tener ayunos para traer una visión y entregársela a su pueblo. Entonces uno de los ancianos bajó y trajo una visión. Dijo: nosotros vamos a regresar, nosotros, los hijos de la tierra, vamos a regresar cuando en el cielo se vean volar al cóndor y al águila otra vez. Y es en ese ritual que se dio ahí el año 92 entre los pueblos del norte, del sur, líderes del sur y líderes del norte, se realizó esa profecía, y el mensaje de esa gente fue llevar a cabo la profecía. Y físicamente se ha visto cóndores del sur
en la tierra del águila. O sea, distancias, pero se ha visto. Entonces, se ha visto físicamente, también se ha visto al pueblo en ese estado. También hay en la profecía del pueblo Lakota, del nacimiento del búfalo blanco, que ese cuando sucede el nacimiento del búfalo blanco iba a ser el momento en el cual su pueblo iba a juntarse otra vez. Y la última profecía, o sea, para ser breve, ¿no?, fue durante la guerra con Estados Unidos del pueblo Sioux, un guerrero llamado Crazy Caballo Loco, Crazy Horse, le dijo a su pueblo, se fue a un ayuno a la montaña. Cuando bajó al ayuno le dijo, no tengan miedo, vamos a ganarle la guerra a los gringos. Tiren sus flechas y van a venir ángeles y los ángeles van a llevar nuestras flechas a cada gringo. Y así fue los indios, y acabaron con el ejército gringo. ¡Wow! Aplausos para el indio, se realizó. Entonces otro indio que también se fue ahí a un ayuno, toro sentado, sitting bull, también trajo otra profecía, otra visión. Era que su pueblo iba a ser uno, el tiempo iba a llegar cuando el pueblo de las 4 direcciones, el pueblo negro, el pueblo amarillo, el pueblo blanco y el pueblo rojo, se vengan todos alrededor del árbol de la vida a orar en un solo idioma. Entonces será el tiempo de la realización de la profecía. Y eso se está dando hoy, recién hace pocos años, la danza del sol, donde todos en la danza del sol se reúnen, pueblos de diferentes razas, diferentes credos, diferentes creencias religiosas, a orar en una sola lengua, que son los cantos lakotas. Eso recién se da. Entonces, esas profecías son los que están marcando ese inicio de esa apertura. Igual de la iglesia nativa americana, o sea, con el tambor de agua, ¿no? Bueno, pues se nos acabó el tiempo.